Estimados y estimadas, muy buenas tardes. Les comento que el presente video es referido a la cápsula resumen de la semana 6 del módulo AMP 202, Ejecución Presupuestaria Pública. En ese sentido, el contenido de la semana 6 principalmente constará de elementos relacionados con un concepto fundamental que se llama el concepto de control de gestión. ¿Qué es el control de gestión? El control de gestión es un proceso que permite presentar un diagnóstico o un análisis para entender las causas que condicionan el comportamiento organizacional. Además, posibilita determinar los vínculos que ligan las variables técnicas, organizativas y sociales con el resultado económico que presenta para la institución. En ese sentido, desde un enfoque clásico, principalmente elabora elementos relacionados con la estabilidad, información que sea perfecta, eficiencia productiva y el costo global. Mientras que un enfoque moderno, con el cambio principalmente gerencial del New Public Management a partir de los años 80, tiene principalmente un enfoque relacionado con interrelación con el entorno, el cliente y el enfoque estratégico. Mientras que el enfoque clásico se basa en una función de observación y verificación, en cambio el enfoque moderno es de carácter dinámico para estos efectos. Por otra parte, el enfoque de control de gestión en una característica clásica está enfocado en una reducción de costos y aumento de la productividad. Por otra parte, el enfoque moderno del control de gestión está enfocado en la eficacia, principalmente de la dirección, y tanto de la eficacia en el uso de recursos como del capital humano. En este sentido, el control de gestión propiamente tal tiende, ya en un enfoque propiamente tal moderno, el cual vamos a considerar para efectos de esta cátedra, a desarrollar sistemas que contribuyan a la estrategia y se traduzcan en factores de éxito, en participar e implicar a todos en el proceso, determinar relación causa-efecto de los indicadores, y no solamente considerar instrumentos de corte económico-financiero, sino también otros tipos de elementos en el enfoque de control de gestión, abandonando la lógica tradicional, que era principalmente economicista, a una lógica actual que no solamente ve lo financiero, sino también en materia de uso de capital humano, en materia de satisfacción, de calidad, etc. Algunos principios que deben observarse en el proceso de control de gestión son la convergencia de objetivos, que todos los objetivos estén alineados, la flexibilidad, la mejora continua, la coherencia entre objetivos, la proactividad, la adecuación organizacional, el control en punto crítico, o sea, atención especial a factores claves del proceso, y también la excepción, en consideración de que no todo es estandarizable y hay elementos de excepción a la regla que deben ser medidos bajo ciertos elementos propiamente tal particulares. Respecto, ¿me dan un minuto por favor? Respecto, ahora sí, gracias, a la exigencia del proceso para garantizar los principios, hay elementos como por ejemplo, la totalidad axiológica, que el control de gestión responde a un todo, propiamente tal, a todo un proceso que se analiza, la pertinencia, el enfoque sistémico, una interrelación entre las partes, la consistencia lógica, que se controla en virtud de una secuencia de etapas y pasos que permite cumplir con los objetivos, la racionalidad, participación y la orientación a la acción. ¿Ok? Existen distintos tipos de control que nosotros tenemos que tener en consideración para efectos de esta cátedra. El control estratégico, que es la evaluación y la regulación de la forma en que la organización como un todo se ajusta a su ambiente externo y logra sus objetivos y metas de largo alcance. El control tácito, que es la evaluación y regulación de las funciones cotidianas de la organización y sus principales unidades en cuanto a la implementación de sus estrategias. Y el control presupuestario,
que es el control tácito que se basa en la responsabilidad de cumplir con los objetivos financieros y evaluar su logro. Respecto a este control presupuestario, generalmente está bajo un marco temporal de tiempo, 12 meses, se centra exclusivamente en un tipo de objetivo, que es el objetivo financiero, el uso de los recursos, y no se puede emplear para comparar el avance total de la organización respecto a sus competidores. ¿Ya? Entonces, principalmente el control para estos efectos en materia presupuestaria es un control para sí mismo más que una comparación con otros. Por otra parte, también existe otro tipo de controles, como el control burocrático, que está relacionado fundamentalmente y se aplica mucho en la administración pública a la adhesión de reglas y regulaciones, ¿ya? Para estos efectos, ver si en el fondo la organización cumple con la ley. El control operacional, que es la evaluación y regulación de las actividades y métodos específicos que una organización utiliza para producir bienes y servicios. El precontrol, que es un tipo de control operacional para estos efectos, que se centra en la calidad, cantidad y características, ¿ya?, de los elementos que son insumos que comienzan el proceso de producción propiamente tal. El control concurrente, que se da, un control operacional que se da mediante, que se da cuando o cuando aún se está ejecutando el proceso propiamente tal. Y el post-control, que es principalmente el control una vez que el proceso ya ha finalizado para estos efectos. En materia de gestión pública, propiamente tal, existe un concepto que es fundamental, que es el modelo de gestión pública o el modelo de agregación de valor público, ¿ya? Que es la adaptación de algo que se conoce en el sector privado como el modelo de negocio. En términos simples, se trata para entes públicos que es necesario desde un inicio visualizar cómo el Estado, en este caso, creará valor y lo llevará a sus usuarios, sus beneficiarios, para estos efectos. En suma, el modelo responde a la siguiente interrogante: es el qué, para quién y cómo se desarrolla la función pública. En este sentido, no se trata solamente de definir políticas públicas, asignar recursos y legislar sobre esta materia, sino que también asegurar la eficacia en la ejecución, el impacto de estas políticas públicas en las personas y la posterior evaluación y retroalimentación de las mismas. Por ejemplo, una política pública puede proveer soluciones habitacionales a los ciudadanos de escasos recursos. Esto mismo puede lograrse con la construcción por medio de organizaciones o empresas públicas, con sus propios funcionarios, o por bien por la vía de la licitación, o por la vía de entrega de vouchers para los ciudadanos. Una misma política pública puede tener diferentes modelos en el fondo de agregación del valor. Cabe señalar que el concepto de valor público, que probablemente ustedes ya lo han visto en otras asignaturas como Introducción a la Gestión Pública, que es un ramo que donde ven este concepto, fue creado en 1995, acuñado en 1995 por Mark Moore. En este sentido, se evaluará ya que una acción genera valor público en la medida en que tiene apoyo político y legal, en la medida que es viable administrativa y operativamente, ¿ya? En la medida que, por ejemplo, genera emprendimiento, que hay un desarrollo de la política, que hay un proceso de negociación, de deliberación política y marketing público propiamente tal. En este sentido, ¿ya? El modelo de gestión pública propiamente tal es un ciclo de operación del gobierno, con un proceso retroalimentado en que se comienza por la formulación de políticas públicas de largo plazo y se continúa con un esfuerzo de planificación y de presupuesto de largo y corto plazo, con un ciclo de control que tiene una dimensión estratégica, operacional y presupuestaria, y una administrativa de probidad y transparencia. Finalmente, este ciclo debe cerrarse con una evaluación ex post que retroalimenta todo el proceso.
Cabe señalar que la evidencia empírica ya nos ha señalado que en general el proceso o los modelos de gestión pública fracasan fundamentalmente cuando no existe una adecuada planificación a largo plazo, cuando la planificación y el proceso de elaboración de presupuestos no se encuentran correctamente alineados, cuando existe la dificultad para medir resultados, dadas las características propias de los bienes y servicios que provee el sector público, la excesiva proliferación de indicadores de desempeño que complican la discriminación de lo relevante y urgente, entre otros elementos. En el fondo, la inconsistencia de estos elementos entre sí provoca el fracaso del modelo de gestión pública propiamente tal y por ende de la creación de valor público. Respecto al Estado, ¿ya? Esta lógica del modelo de gestión pública, de crear valor público, existe un texto clásico de Osborne y Gabler que propone reinventar el gobierno, ya modificar el gobierno, adaptar el gobierno al siglo XXI. En este sentido, este texto propiamente tal separa la toma de decisiones de la ejecución y prestación del servicio. También propone mejorar la facultad de servir directamente, inyectar competitividad e innovación a la prestación de servicios públicos, la transformación de las organizaciones regidas por reglas, financiar el producto y no necesariamente todo el proceso de datos, el proceso de generación de información, ganar en lugar de gastar, satisfacer las necesidades del usuario, prevenir por sobre curar, generar una lógica de un gobierno descentralizado propiamente tal, y provocar el cambio a través del mercado. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, varios de estos elementos en el fondo son la lógica del New Public Management, que se implementó en los años, a partir de los años 80 fundamentalmente, en gran parte de Occidente. Cabe señalar que también en materia presupuestaria, esta reinvención del gobierno, ¿ya? Iba en virtud de transformación en pilares fundamentales. Por ejemplo, como un manejo financiero y contable adecuado a las finanzas públicas, la creación de un servicio civil y un sistema de alta dirección pública, la modificación de las relaciones laborales, donde éstas pudieran ser más flexibles que rígidas en virtud de la normativa propiamente tal, la generación de un sistema de compras públicas donde el Estado pudiera dinamizar la economía, la creación de organización y métodos propiamente tal, más allá de los elementos netamente legales, y un proceso riguroso de auditoría y evaluación para ver si se han cumplido los elementos fijados para estos efectos o los metas que el Estado ha establecido. En la misma lógica, ¿ya? Se acuñó un concepto que es el concepto del Estado en red. El Estado en red, que está íntimamente ligado con el proceso de centralización que señalé antes, distingue las siguientes disyuntivas. La disyuntiva, por ejemplo, política versus administración, en el cual el Estado en red propugna el traspaso de la autoridad hacia entidades locales. La transferencia también, por ejemplo, de autoridades, ya de elementos competitivos hacia autoridades locales. Y también la cesión de la autoridad dentro de una misma organización, o sea, ceder espacios de decisión no solamente en la jerarquía, sino que a niveles más bajos de la propia organización. Dicho esto, y hemos hablando ya de diferentes elementos teóricos respecto a los diferentes modelos de gestión pública del Estado, tenemos que empezar un poco ya a aterrizarlo al caso chileno. Y en este sentido, un elemento fundamental para entender los modelos propiamente tal en consideración fundamentalmente del proceso evaluativo, que hemos dicho en relación con el concepto de control de gestión, es el rol que ejerce la DIPRES. La DIPRES ya realiza una evaluación que es la evaluación de programas e instituciones ya del sistema de evaluación y control de gestión
del Gobierno de Chile, que es conducida por la Dirección de Presupuesto DIPRES del Ministerio de Hacienda. Esta iniciativa, que se inicia en 1997, ¿ya? Tiene la finalidad de apoyar la toma de decisiones durante el ciclo presupuestario, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la asignación y en el uso de recursos públicos. La función de evaluación externa se realiza mediante el Departamento de Evaluación de la DIPRES. En este sentido, a la fecha, se establecen distintos tipos de líneas de evaluación para programas e instituciones públicas. Por ejemplo, está la evaluación de programas gubernamentales, de la evaluación de impacto, la evaluación del gasto institucional y la evaluación de programas nuevos o ex ante, que es una evaluación anterior a que se ejecuten los programas. En síntesis, el sistema tiene la misión de disponer información que apoye la gestión de los programas públicos y análisis de resultados en el proceso de asignación de recursos. O sea, ver cuán eficiente, efectivo, hacer un programa propiamente tal para asignarle los recursos bajo esta lógica. Para ello, ¿ya? El proceso de evaluación tiene una duración aproximada de 6 meses, tiempo en el cual se realizan entregas de informes preliminares. El informe final contiene resultados de la evaluación, las conclusiones y las recomendaciones que este panel de expertos de la DIPRES propone para perfeccionar el desempeño de los determinados programas. Los resultados de estas evaluaciones son analizados en reuniones con el director de presupuestos para efectos fundamentalmente de lo que es la formulación del proyecto de ley de presupuestos, que se empieza ya a presentar ante el hemiciclo en el mes de octubre y noviembre de cada año. Generalmente, en este sentido, los informes son evaluaciones que son presentadas al Congreso en el mes de agosto, previo a la presentación del proyecto de ley de presupuestos. Respecto a la metodología e instrumentos que se utilizan para estos efectos, generalmente, para todos los efectos se utiliza una metodología de matriz de marco lógico. Posteriormente pasaremos a considerar. De hecho, la matriz de marco lógico, que es esta metodología mediante la cual se utiliza fundamentalmente para la evaluación de programas que realiza la DIPRES, presenta varias ventajas respecto a otros enfoques menos estructurados, en virtud de que presenta una terminología uniforme que facilita la comunicación entre las partes, aporta un formato para consensuar los objetivos, metas y riesgos de un proyecto, suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del programa, y también información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del mismo. La metodología propiamente tal del marco lógico contempla dos grandes etapas. Una etapa de diagnóstico, que consiste en la identificación del problema que abordará la intervención. Para ello se debe tener presente que los programas son diseñados para resolver problemas o necesidades de grupos, meta u objetivos particulares. Y una etapa de planificación, en la cual se hace operativa la estrategia definida a través de un plan de intervención. Se definen los objetivos, los servicios, las actividades y recursos necesarios a ser ejecutados en un determinado plazo o tiempo. El desarrollo de la primera etapa se debe definir lo siguiente: identificar los actores involucrados en la situación del problema que el programa va a abordar, identificar de manera participativa con los involucrados el problema a intervenir, sus causas y sus efectos, convertir los estados negativos, ¿ya?, de problemas en soluciones, lo que se traduce en el fondo en un árbol de objetivos propiamente tal, identificar las diferentes alternativas de solución y seleccionar aquella alternativa que represente la mejor solución al problema detectado. En cambio, en la segunda etapa, y previo a presentar una matriz de marco lógico, se debe construir una estructura analítica del proyecto. En otras palabras, desarrollar la etapa de planificación. Ello consiste en jerarquizar los objetivos del programa. Fin, ¿ya? ¿Cuál es el fin último del programa? El ideal que quiere alcanzar. El propósito como el objetivo principal, propiamente tal del programa. Identificar los componentes, los bienes o servicios a proporcionar y definir las actividades, ¿ya?, que se realizarán para el cumplimiento de todo lo anterior. Por último,
Un último concepto que quisiera revisar con ustedes es el llamado presupuesto basado en resultados. El presupuesto basado en resultados, ¿ya? Que es un elemento que progresivamente se está empezando a aplicar en las instituciones del Estado, especialmente en las instituciones del Estado chileno, ¿ya? Es eh, una política que consiste en mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, vinculando la asignación y uso de recursos a los resultados de gestión de las instituciones, utilizando sistemáticamente la información de desempeño para la toma de decisiones presupuestarias. En este sentido, eh, generalmente tenemos dos grandes sistemas de seguimiento de resultados. Primero, basado en mediciones cuantitativas del desempeño, indicadores de eficacia, calidad de servicio, eficiencia y ejecución presupuestaria. Y por otra parte, los sistemas de evaluación de programas e instituciones públicas. Respecto a la forma de información del desempeño del proceso presupuestario y la toma de decisiones, hay tres categorías de resultados o categorías de presupuestos por resultados. Uno es la cuenta pública, ¿ya? Cuyo principal objetivo es obtener mayor transparencia y rendición de cuentas a través de incorporar la información al proceso presupuestario. La segunda es el presupuesto informado, donde existe un vínculo indirecto entre información de desempeño y asignación de recursos, que implica que la información de desempeño es utilizada sistemáticamente para sustentar las decisiones presupuestarias, pero no necesariamente determina los montos de recursos asignados. La información de desempeño no tiene un peso predeterminado en la decisión final. En este caso, los objetivos centrales son mejorar la transparencia y la planificación presupuestaria. Y por último, está la fórmula directa, cuyo principal objetivo es la incorporación de información de desempeño al proceso de subpresupuestario mediante la mejora de la asignación de recursos. En este caso, existe una relación directa y explícita entre recursos y medición de desempeños, en general, unidades de productos. Puede tomar la forma de recursos asignados en base a formas contractuales que incluyen indicadores de desempeño o actividad. En ese sentido, ¿ya? El presupuesto por resultados tiene en general diversos instrumentos para efectos de evaluar distintos programas y políticas públicas con características y definiciones propias. En la actualidad, nuestro sistema, por ejemplo, presupuestario, emplea distintos instrumentos para esto, como por ejemplo los indicadores de desempeños, la evaluación de programas, el establecimiento de fondos concursables para el financiamiento de programas públicos, el programa de mejoramiento de la gestión, los PMG, y el balance de gestión integral. Bien, estimadas, esto ha sido la cápsula de la semana número 6 del módulo. Les invito por favor a verla. En caso de dudas o preguntas, a través del foro consultas para estos efectos o a través del correo destinado, a través de mi correo como docente. Yo sin más me despido y les deseo una muy feliz fiestas patrias. Hasta luego.